Ser Podcast. El cine como puente entre pasado y presente, como testimonio de la memoria y la creación artística. Pablo Larraín se atreve a retratar a Pinochet como un vampiro en El Conde. Y nuestro querido Nanni Moretti nos mete en un rodaje para hablar de política y futuro en el cine. Son nuestros dos estrenos recomendados de la semana. Uno en Netflix, otro en salas, pero además se estrena Misterio en Venecia, El Cuco y el nuevo thriller de Calparsoro. En televisión, propuestas y ojo que vuelven las reinas de las mañanas. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Larraín se enfrenta a uno de los grandes debates del cine, cómo retratar el mal. Lo hace en El Conde, una sátira sobre Pinochet, vampiros, ladrones y familias en decadencia. Tenía una misión, la misión de aplastar a los anarquistas, aplastar a los sindicalistas, aplastar a los republicanos, a los esclavos libres. Nanni Moretti reflexiona sobre la crisis del cine, sobre el pasado de Italia y sobre cómo afrontar el mañana. Lo hace en la emotiva El Sol del Futuro. Tu circo es una metáfora del cine actual. Sí, colgado del trapecio allí, en el aire, sin saber cuál será su futuro. Tu película es una película subversiva. Los amantes del misterio tienen nueva adaptación a la gran pantalla de Agatha Christie, Misterio en Venecia, de nuevo con Kenneth Branagh y con el detective Poirot al borde de la jubilación. No puede confinarnos aquí. Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido. Hay cine español como El Cuco, película de terror de Marta Aragona con Belén Cuesta y Jorge Suquet, que nos advierte de que no hay que intercambiar casas. Los intercambios de casas son gratuitos. No hay nada gratis en este mundo. Se basa en la confianza mutua. Como si cada uno tuviera un rehén. Y thriller frenético con Calparsoro en todos los nombres de Dios. Ima Cuesta y Luis Tosar protagonizan esta historia sobre atentados en plena Gran Vía. Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los 3 terroristas. Pero han sido 2 explosiones, no 3. Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás. En televisión regresa The Morning Show con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como reinas de las mañanas. Estoy en todas partes en esta cadena y quiero que la cosa siga así. Pero voy a dejarte algo muy claro. Me iré a otro sitio si no hay cambios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. José Manuel Romero, buenos días. Comenzamos con 2 comedias. 2 de las películas de esta semana utilizan el humor para unir el pasado y el presente y las 2 reflexionan sobre la importancia de cómo contar historias con la cámara. El cineasta Pablo Larraín, siempre interesado en contar la memoria de su país en el cine, abarca lo más difícil hasta la fecha, retratar al mismísimo Pinochet. El Conde es una sátira que encara a la figura del dictador como un vampiro. Pablo Larraín ha dedicado gran parte de su carrera a explorar las huellas del golpe de estado de Pinochet en la sociedad chilena. Lo ha hecho, por ejemplo, en Postmortem, en El Club, en No y en Neruda. Tenía una misión, la misión de aplastar a los anarquistas, aplastar a los sindicalistas, aplastar a los republicanos, a los esclavos libres. Ahora, parafraseando a Marx, aquello de la historia ocurre 2 veces, la primera como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa, utiliza la sátira y el género para enfrentarse al dictador y mirar de frente al mal. Que hay ciertas personas que creen que Pinochet no debe ser filmado. Hay ciertas personas que creen que su figura no debe ser filmada o nunca o que todavía es muy reciente. Yo creo que el mal sí puede y debe ser filmado. El horror y el mal tiene que enfrentarse y una cámara puede hacerlo también. El cineasta usa la figura del vampiro, ser inmortal que se alimenta eternamente de la sangre humana, para ahondar en la idea de que la impunidad de los crímenes de la dictadura y el alzamiento contra Allende marcan aún hoy la historia de su país. La impunidad provoca inmortalidad en el imaginario y en la historia. Y la figura de Pinochet está más viva que nunca. Es una figura divisoria y que tensa la realidad de nuestro país y de nuestra región, de alguna manera. Y eso probablemente tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Argentina o en Uruguay, que sí pudieron juzgar a sus dictadores. Nosotros no pudimos, y Pinochet murió completamente libre y millonario y jamás pagó por sus crímenes.
Y eso lo hace una figura eterna, y esa eternidad nos pareció interesante conectarla con la figura más emblemática de todas, que desde la impunidad por lo menos, y la eternidad, que es la del vampiro, ¿no? Que es alguien que necesita matar para vivir. La provocadora e ingeniosa premisa de Larraín es que Pinochet ha bebido la sangre de generaciones y generaciones de chilenos para mantenerse con vida y vivir como un rico. Es por eso que he llegado a la conclusión de que usted posee bienes materiales lejos del ojo de la fiscalía. Sí, por eso me tuve que morir. Sí, querían meterse en todo. Claro, sin embargo usted no murió cuando se dice que murió. Un dictador con cuentas en paraísos fiscales y con infinidad de casos de corrupción que implican a unos hijos igualmente sedientos por la avaricia. Usted derivó dinero desde la comandancia en jefe del ejército provenientes del pago de comisiones por ventas de armas y pertrechos hacia SEMA Chile, ¿no? Mamá, no existen documentos contables. Pero acá dice que la presidenta de SEMA era la esposa del presidente, o sea, usted. Ese es el motor de esta sátira con muy mala leche que retrata al militar no solo como un genocida, sino como un ladrón, lo que más le molestaba. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No. Los ladrones son los que roban lo ajeno. Usted utiliza el poder para enriquecerse. Eso. Pues esa es la única forma de enriquecerse. El Conde funciona como retrato de memoria y como película de género con mucho humor negro que especula con el pasado como vampiro de Pinochet, desde la época de María Antonieta a su relación con Margaret Thatcher, un sanguinario que se siente repudiado pero que sabe que aún puede seguir chupando el alma de los chilenos. Alguien estuvo comiendo corazones en Santiago, papá. ¿Alguien? ¿Puede haber sido yo? Habría sido un contrasentido, si para qué voy a querer seguir viviendo en un país que me detesta. El actor Jaime Badel encarna a un viejo Augusto Pinochet en Andador, lo hace sin caer en la caricatura y sin que el espectador sienta empatía. Pero la sátira es un mecanismo para aproximarse a personajes de esta naturaleza, porque permite verlos y observarlos, pero al mismo tiempo tener la distancia correcta. Es posible pensar que si es que no se usara la sátira como mecanismo, ese personaje entonces podría ser más realista y por lo tanto podría tener mecanismos de empatía, y eso es muy peligroso. Le acompañan en el reparto Alfredo Castro, habitual del cine de Larraín, que interpreta a un mayordomo ruso, Gloria Munch-Meyer como su esposa y la joven Paula Lutz-Singer como una novicia encargada de auditar las cuentas de la familia. En realidad es una lástima que usted haya sido víctima de esa manipulación horrible y que sin darse cuenta se haya visto involucrado en el tráfico de influencias, recibiendo accidentalmente recompensas secretas de empresarios sin alma. Sí, yo de verdad lo que he sido es una víctima. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Una voz en off en inglés, uno de los muchos juegos de la película que es mejor no revelar, advierte de que este vampiro lleva 250 años vivo y ahora quiere morir. No quiere beber más sangre, está deprimido porque ya nadie recuerda que mató a muchos rojos y salvó a la patria. Yo era un general taciturno, un intelectual, hasta que yo, una persona que me convenció que tenía que dar un golpe militar para derrocar al gobierno marxista-leninista de la Allende. Pablo Larraín usa referencias a Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick, a obras maestras del cine de vampiros como Nosferatu o clásicos de Dreyer, de ahí las imágenes en blanco y negro, granuladas y expresionistas, que conforman esta divertida y afilada pesadilla con la que el director ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Venecia. El Conde se estrena directamente en Netflix y la otra propuesta sí que llega a los cines, es El Sol del futuro de Nanni Moretti. El autor italiano, autor de títulos como Caro Diario o La habitación del hijo, se adentra precisamente con ironía en la crisis del cine y la dominación de las plataformas. También recorre la historia del Partido Comunista Italiano e indaga en cómo la violencia es retratada en el cine. La autoficción ha marcado el cine de Nanni Moretti. ¿Cuál regista ha inspirado Giovanni? Giovanni Moretti. Hijo de padres, profesores de latín y griego, sus películas defienden el humanismo con grandes dosis de ironía, autoironía más bien, y de una sucesión de temas comunes y recurrentes como el yo, la familia, la política italiana, la música, el cine y el waterpolo. Tu película es una película subversiva. Pierre, vamos, no exageres tanto.
Sí, es muy subversivo. Podemos decir que su cine tiene dos vertientes, los dramas existenciales, como La habitación del hijo, con la que ganó la Palma de Oro en Cannes, o Mía madre, donde homenajeaba la suya a través de Margarita Bui, pero luego está la comedia, esa que nos hace reír, llorar y cantar. Durante unas horas he dado vueltas por la ciudad, intentando recordar quién me habló bien de esta película. April y Caro Diario son dos de los títulos que preceden a su nueva película, El sol del futuro. Juntos forman casi una trilogía. Una película, esta última, donde un director de cine intenta rodar la historia del Partido Comunista Italiano. ¿En Italia había comunistas? Pero los comunistas no vivían solo en Rusia. Yo creía que comunista en Italia solo era una expresión. ¡Comunista! Pues claro que había comunistas en Italia. Te aseguro que las secciones del PCI en aquella época eran puntos de referencia en todos los barrios. El PCI era una comunidad de 2 millones de militantes. ¿Entonces había 2 millones de comunistas que vinieron a Italia? No. Silvio Orlando interpreta a un actor que hace de Palmiro Togliatti en el año 56, cuando un circo húngaro viene a Roma y les pilla la primavera de Praga. Difícil dilema el de los comunistas italianos, seguir con Stalin o romper con la URSS. Io so bene che il Partito Comunista francese... Sé muy bien que el Partido Comunista francés era más stalinista que el italiano, pero recuerdo que ese manifiesto contra Stalin no lo firma solo el personaje de la película, lo firmo yo. Es muy ingenua mi posición cuando digo que hubo una ocasión perdida por la izquierda en Occidente de liberarse de esa hegemonía de la URSS. Es muy ingenua esa posición porque en aquel momento el mundo estaba dividido en dos bloques, como lo recuerda el personaje de Ennio Aldevera, y era obvio que había que estar en una parte o en la otra. He querido imaginar con el cine, soñar, pensar una realidad mejor, y así creé el final de la película. Una realtà migliore, e in questo senso va letto il finale del film. Moretti mira el pasado sin nostalgia, sin acritud, heredero de aquella generación que rompió con Stalin y que trató de refundar la izquierda en Europa. Su cine se mueve entre el inconformismo y la bonomía. Il mio, tra virgolette, lavoro di regista... Como espectador y como director estoy muy ligado al cine de autor de los años 60. Las primeras películas de Bellocchio, Bertolucci, Fellini, Pasolini, Ermanno Olmi, Ferreri, la Nouvelle Vague, los primeros films de Polanski y Skolimowski, el free cinema en Inglaterra, suponía un nuevo lenguaje cinematográfico y una nueva posible sociedad. Era un cine que refuta el cine de nuestros padres y que refutaba la sociedad recibida por la generación anterior y podía imaginar un nuevo cine y una nueva sociedad. Se interrogaba a sí mismo en esa búsqueda de un nuevo mundo. Interrogava se stesso cercando un nuovo cinema e una nuova società. Por eso la trama de su nueva película introduce algunas cosas más. Por un lado, un momento de altibajo en una pareja que lleva toda la vida junta, la de su personaje y la de la actriz Margarita Bui. Después, una reflexión sobre los tiempos modernos, frenéticos, banales, donde los monobatines no dejan espacio a las Vespas para recorrer la ciudad y donde las plataformas lo invaden todo y lo reconfiguran. Ahí está el gran gag contra Netflix de la película, cuando el productor francés de su película, Mathieu Almaric, recurre a ellos para continuar Han el rodaje. confirmado nuestra reunión con Netflix. ¿Netflix? Nuestros productos se ven en 190 países. 190 países. 190 países. Hay otro problema grave. A la película le falta un momento what the fuck. Uf. What the fuck? Un omaggio al cinema. Es un acto de amor, pero también de confianza en el público, en que hay un público para este tipo de películas. Evidentemente, digo Netflix en la película porque no me apetecía usar un nombre ficticio tipo Starflix, pero eso vale para representar a todas las plataformas como Amazon, Disney, etc. Disney, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero El sol del futuro es también un aviso a los futuros cineastas. En un momento, este director cascarrabias y egocéntrico decide entrometerse en el rodaje de un joven director y darle una lección de la responsabilidad de filmar la violencia en nuestros días. La escena que estás grabando perjudica gravemente al cine, ¿lo entiendes? La violencia que no me gusta es la violencia como producto de consumo, de esos directores que no se dan cuenta de lo que están haciendo. No soy un fundamentalista contra la violencia en el cine. Non sono mica così scemo. Moretti salpica toda la película de canciones, homenajea a Franco Battiato, comunista como él, artista de una Italia decadente y apasionado del baile como el propio director. Con candelabri in testa, oh, come le balinensi. Hay también un final épico donde todos los personajes de sus películas desfilan por el Foro Imperial Romano al ritmo de Sopla el viento, una canción partisana que junto con el Bella Ciao fue la utilizada por la Resistencia. Hermosa metáfora de esta película sobre la voluntad de seguir adelante, aunque los vientos sean contrarios, de oponerse a las modas cinematográficas, políticas o personales y de seguir remando hacia adelante. La utopía comunista es posible, dice Moretti, a pesar de que el Piccí desapareciera de Italia. Agatha Christie, la gran dama de la novela negra, creó uno de los detectives más famosos, Hércules Poirot, que ha encontrado en Kenneth Branagh un curioso alter ego para trasladar sus pesquisas criminales a la gran pantalla. Misterio en Venecia es la última adaptación con permiso de la familia de la autora y con Michelle Yeoh y Jamie Dornan. Un reportaje de Carlos Guerrero. Desapariciones, asesinatos donde cualquiera puede ser el culpable, misterio. El suspense de la obra de Agatha Christie la hace ideal para ser llevada al cine. Nos lo explica James Pritchard, su bisnieto. Creo que el atractivo de las novelas de mi bisabuela está en las historias. Tenía una genialidad para crear historias y tramas. Lo bueno de esas historias es que resisten el paso del tiempo y que funcionan en todo el mundo. Funcionan en las traducciones porque la estructura no cambia. También escribía esencialmente sobre la naturaleza humana y me temo que la naturaleza humana tampoco cambia. Seguimos teniendo problemas con la avaricia, la lujuria, la envidia y esas cosas, que estaban siempre presentes en sus libros. Creo que la clave de su longevidad está en el hecho de que creaba historias que eran extraordinarias entonces y que se mantienen extraordinarias, pero también me temo que no hemos cambiado como humanos. Pritchard preside la Agatha Christie Limited, empresa que gestiona el legado literario de la reina del crimen. Un legado que tiene una estrecha relación con el cine y la televisión, con casi 200 adaptaciones por todo el mundo. Una de las más destacadas es Testigo de cargo, la célebre película de Billy Wilder que obtuvo 6 nominaciones a los Oscars en 1958. Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir. Sí. Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica? Se trataba de la adaptación de una de las 17 obras de teatro que escribió Agatha Christie en su prolífica carrera, obra basada a su vez en una de sus novelas, las cuales tuvieron también su adaptación, como ocurrió en 1974 con Asesinato en el Orient Express. Señoras y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla. En esta película participan actores de la talla de Lauren Bacall, Ingrid Bergman o Sean Connery y cuenta con un Albert Finney en el papel de Hercule Poirot. El célebre detective belga, un clásico de las novelas de la gran dama del misterio, también sería llevado a la televisión en la serie británica Poirot. Monsieur Poirot. Madame. Salomé Otterbourg. Enchanté. Oh, ese encanto galo. Los franceses son tan así. Soy belga, madame. Una serie con una gran popularidad en Inglaterra y en todo el globo, y que se extendió 24 años en televisión, desde 1989 hasta 2013. Lo extraordinario de mi bisabuela es que escribió una extraordinaria cantidad de libros.
Creo que hay 66 novelas y como 150 cuentos cortos, y creo que es raro que un autor de esa productividad sea tan increíblemente consistente. Así que uno de los privilegios que tenemos es que hay mucho material con el que podemos trabajar. Obviamente hay una o dos historias que son más famosas y de las que se hacen más adaptaciones, como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express. Pero aparte de estos, el resto de libros e historias cortas se venden de manera muy consistente. Creo que muy pocas de ellas no serían películas o series de televisión decentes. Espero que podamos hacer todo tipo de adaptaciones en los próximos años. I hope we will continue to adapt all sorts of things over the coming years and decades. Y el legado literario de la autora británica recibe una nueva adaptación. El actor y director Kenneth Branagh interpreta por tercera vez al detective Hercule Poirot en Misterio en Venecia. Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda. Estás tramando algo, amiga mía. Tras las adaptaciones de Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, Misterio en Venecia nos entrega a un Poirot, como siempre jubilado, pero que se siente atraído por última vez a una aventura sobrenatural cuando su amiga, la escritora Ariadne Oliver, llama a su puerta. En esta película hay una historia de Poirot, de su personaje, de su estado psicológico. Empieza la película desanimado, casi en depresión. Está retirado. Poirot se retira mucho, está famosamente jubilado en el comienzo de la saga de Agatha Christie y sale y entra de esa jubilación. Pero bueno, está retirado una vez más, no acepta casos, hay gente haciendo cola en su puerta, pero él no quiere ver a nadie. Y luego Ariadne Oliver le convence de tomar el caso y la película se convierte en un viaje sobre la tortura mental y sobre si hay algo más, alguien más, un dios sobrenatural por encima de su entendimiento y control. Durante todo esto se desarrolla como personaje y se convierte en una persona más feliz que con suerte podrá subir más casos en el futuro. No puede confinarnos aquí. Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido. La saga de adaptaciones de Kenneth Branagh se caracteriza por su casting de estrellas. En esta ocasión entran en juego actores como Jamie Dornan, Tina Fey o la recientemente oscarizada Michelle Yeoh, en una trama en la que, al igual que en las novelas de Agatha Christie, cualquiera puede ser el asesino. Have you ever met a real criminal? Maybe. But I don't know if so. Puede que haya conocido alguna vez a un asesino, pero no puedo saberlo, decía Agatha Christie en una entrevista en 1958. I think interestingly, she did feel that murder was... Creo que ella pensaba que el asesinato no le quedaba demasiado lejos a nadie. Pensaba que con las condiciones adecuadas muchas personas, quizá incluso la mayoría, podrían llegar al asesinato. Y creo que una de las cosas que quizá explora en sus libros y que quizá disfrutamos de ellos es la diferencia entre una persona que, ante una dificultad, responde con el asesinato y la persona que no lo hace. Misterio en Venecia cuenta con una materia prima infalible. Las novelas de Agatha Christie tienen el suspense ideal para llenar de tensión la sala de cine. Suma a eso un elemento sobrenatural y tendrás un rompecabezas en el que el detective Poirot tratará de explicar lo inexplicable. Then we'll have time for things like wedding rings, and 3 hearts will sing when the lights go on again all over the world. El cine español nos trae 2 propuestas. Por un lado, El Cuco es una historia de terror que comienza con un intercambio de casa. Dirige Marta Aragona y protagonizan Belén Cuesta y Jorge Suquet. La ha visto Elio Castro. Intercambiar casas La casa es increíble. Y hablan español, oye, que... es una forma de pasar las vacaciones que en los últimos años está teniendo más y más adeptos. Los intercambios de casa son gratuitos. No hay nada gratis en este mundo. Se basa en la confianza mutua. Ya.
Es como si cada uno tuviera un rehén. Tú no me rompes la lavadora, yo no me meo en tus calzoncillos. Este es el punto de partida de El Cuco, la nueva película de la directora Marta Argarona, la realizadora del Fotógrafo de Mannhausen. Belén Cuesta y Jorge Suquet son una pareja en crisis que está esperando su primer hijo y que intercambia su casa de Barcelona por otra maravillosa en la selva negra alemana para pasar unos días de vacaciones. Hay 3 normas de oro. Respetar las pertenencias de los otros, dejarse acoger por el nuevo hogar y dejar la casa tal y como la encontraron. A partir de entonces comenzará una historia de misterio y de terror en donde las leyendas populares y las nuevas tecnologías se dan la mano. Yo opino que la tecnología para mí es magia. Entonces, en la película, la parte mágica que hay se mezcla con la tecnología. Yo quería hacer una película donde se mezclara un poco la magia y la tecnología, porque para mí son casi lo mismo. Con El Cuco, Marta Argarona ha querido dar una vuelta a los elementos clásicos del cine de terror. Aquí en la película del Cuco, pues es una película que tiene todos los ingredientes del cine de género, pero que les dimos la vuelta. No será una casa sórdida y oscura y que cruje, será una casa súper moderna, súper alegre, súper radiante y muy bonita, pero está el cuarto oscuro, está todo lo que tiene que tener las películas lo tiene, pero giradas. A Belén Cuesta la vemos habitualmente en comedias, pero aquí tiene que interpretar a una mujer embarazada que ve cómo peligra el nacimiento de su hijo, su matrimonio y su propia vida. Yo tenía mucha curiosidad de ver cómo se hacía una peli desde dentro así y cómo era el rodaje, porque a mí me dan muchísimo miedo las películas de miedo, de terror, no lo paso bien viéndolas. Pero luego, claro, desde dentro no tiene nada que ver. Al final se crea esa sensación, ese miedo, esa tensión, se crea con la cámara, con la música, en el set. Yo creo que al final, pasa eso, tienes un sonidista, un estico, no sé qué, no da tanto miedo. El Cuco habla de si conocemos realmente a los demás, a nuestra propia pareja, y cómo tampoco nos llegamos a conocer del todo a nosotros mismos. Jorge Suquet. Nos conocemos a nosotros mismos al 100%, quiero decir, porque muchas veces también te puedes sorprender de un montón de reacciones a algo o de formas de ver ciertas cosas que antes pensabas que iba a ser completamente distinto. Pasa mucho cuando de pronto tienes una experiencia fuerte con algo o incluso frente a la muerte o yo qué sé, que de pronto dices, uy, pues yo nunca pensé que yo iba a reaccionar así, ¿no? Pues nunca sabes. A través de su productora Rodar y Rodar, Marta Argarona ha dado en los últimos tiempos la alternativa a directores como Juan Antonio Bayona con El Orfanato, Oriol Paulo con El Cuerpo o Guillem Morales con Los Ojos de Julia. Películas todas ellas que, como El Cuco, tienen una clara vocación comercial. Bueno, es que a mí la palabra comercial no me suena nada mal. De hecho, creo que es nuestra obligación como productores hacer películas y querer que el público vaya a verlas. O sea, me parece que esto de yo soy un artista, yo me expreso y me entiende quien me entiende, pues bueno, no sé, haz poesía, ¿no? También se puede hacer poesía, puedes pintar cuadros, Yo creo que el cine, que cuesta tanto dinero, por pequeña que sea la película, cuesta mucho dinero, pues hay que intentar que tenga un retorno y bueno, el público, es que hacemos cine para el público, yo lo intento, no siempre se consigue, ¿eh? Los aficionados al género del misterio y del terror tienen, por tanto, una nueva película para disfrutar. Se titula El Cuco, ese pájaro que se incuba en nidos ajenos, pero también hace referencia al reloj de Cuco, que marca inexorablemente el paso de las horas. Es una metáfora sobre el paso del tiempo, de ahí el reloj del Cuco, que va marcando los segundos de forma implacable. Bueno, eso a mí me sale muy de dentro, claro, el tiempo pasa y no hay marcha atrás, de momento. La otra es Todos los nombres de Dios, de Daniel Calparsoro. El director imprime nervio y tensión a este thriller de un atentado con rehenes que cuenta con Luis Tosar y con Inma Cuesta. Sácame de aquí. Va, sácame de aquí. Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los 3 terroristas. Pero han sido 2 explosiones, no 3. Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo.
Las próximas horas son cruciales. El otro día la definían muy bien y decían que era un thriller cargado de emoción. Y creo que lo define muy bien. O sea, creo que a diferencia de otras películas de Daniel, que tiene esta cosa de pura adrenalina, pura dinamita, esta tiene todo eso porque lo tiene y es muy espectacular además, pero también tiene emoción y eso lo hace diferente. Con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando? Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos! 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 El cine en la SER con Pepa Blanes. La televisión sigue retratando el Me Too en diferentes ámbitos laborales. Esta semana llegan 2 series que reflexionan sobre las agresiones sexuales, los abusos de poder y el silenciamiento que sufren las víctimas. Dani Garrán, ¿qué tal? La mayoría de estas ficciones siempre parten del drama, por eso es raro encontrar una comedia que trate este tema. Ha llegado a Filmin la serie de Channel 4 Chivalry, una serie que se introduce en el rodaje de una película erótica con nazis. Habla del miedo a la cancelación, de la coordinación de intimidad y de cómo las producciones han tenido que adaptarse post-Me Too. Steve Coogan y Sara Soleimani son los creadores y protagonistas, el productor Carca y la directora indie feminista. Deberíamos hablar acerca de la escena de sexo. Creo que podría ser una buena idea. Aunque según las normas debería haber otra mujer presente para hablar de... Oh, de acuerdo. No tengo una posición clara al respecto. Ya. Es un tema de protocolo. Te sirve para proteger. Hagámoslo así. The Morning Show también trató de forma valiente el acoso sexual, en este caso en el entorno de la televisión. Las auténticas reinas de las mañanas, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, han vuelto a Apple TV Plus con la 3ª temporada de la serie. En este caso, muy al estilo Succession, un magnate de la tecnología se interesa por comprar la cadena de televisión. Y el equipo tendrá que poner a prueba sus principios morales ante esta oferta. Vale, eso es lo que yo quiero. Doblar el acceso a los proyectos, participación de beneficios y un sitio en la Junta. Estoy en todas partes en esta cadena y quiero que la cosa siga así. Pero voy a dejarte algo muy claro. Me iré a otro sitio si no hay cambios. Y por fin llega a España una de las series más valoradas en Estados Unidos, por la que está nominada a un Emmy su actriz protagonista, Natasha Lyonne, una de las presas más queridas de Orange is the New Black. Sky Showtime ha estrenado Poker Face, una ficción de misterio donde una investigadora tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuándo alguien está mintiendo. Rian Johnson, responsable de la saga Puñales por la espalda, da el salto a la televisión con su primera serie como creador. ¿Qué se siente al saber siempre la verdad? Solo sé que hay algo raro. ¿Sabes cuando alguien miente? Sí. Creo que ha habido un asesinato. Terminamos el cine en la SER. En la realización ha estado Alejandro Fernández y en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Carlos Guerrero. Nos despedimos con Terence Moss, La fabulación infinita, el nuevo trabajo de Filmin que recuerda la figura del escritor catalán. La única forma en que a mí me funcionaba la relación era en una constante búsqueda de mí mismo. Y entonces yo solo lo encontré en mis compañeros de sexo. Y fue una sublimación porque es esa edad en que para mí la homosexualidad era Platón, era Miguel Ángel, era William Shakespeare. Bueno, entonces yo no tenía nada más que eso, la búsqueda de mí mismo y mis compañeros. Cadena SER. La radio. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.